Si tuvieras que hacer un diagnóstico del cerebro moderno, ¿qué nos dirías? Bueno, si tuviera que hacer quizá una foto, ¿no? Más bien te diría del cerebro de una persona de hoy en día en la sociedad en la que nosotros vivimos. Quizá lo que más destacaría es un cerebro con una gran amígdala, debido a esta vida que llevamos a una velocidad muy rápida, ¿no? Con mucho estrés, mucha carga mental, y que quizá hace que tengamos una manera de actuar mucho más por impulsos, por recompensa rápida, en la que la parte frontal cerebral, hablo una foto general, no sirve para cualquier persona, pero quizá la parte frontal no tenga tanto peso como debería. Muy interesante que hables de partes agrandadas y partes menos agrandadas. Eso quiere decir que el cerebro cambia, el cerebro es maleable. Hay una transformación a medida que nosotros vivimos el cerebro. Sí, sí, sí. Hay una etapa de la vida que es hasta aproximadamente la adolescencia, quizá adelantada, ¿no? Avanzada, dependiendo de la persona, dependiendo también de si es un cerebro más de una niña o de un niño, ¿no? Porque la evolución es diferente, pues pueden ser unos años antes, unos después, pero dependiendo el estímulo que tú le des, dependiendo un poquito de... el cerebro se entrena, ¿no? Igual que el cuerpo, entonces dependiendo de un poco los inputs que tenga, sí puedes tener zonas que se desarrollen más y otras que involucionen o que no lleguen a desarrollarse como esperaríamos. Que involucionen. Sí. Me surgen muchas preguntas porque a mí me apasiona todo este tema, pero antes de llegar a todas estas consecuencias de los hábitos, de las costumbres que tenemos en la sociedad moderna, me gustaría saber, sé que los médicos no hacéis juicios morales, sé que los médicos veis un cerebro y hacéis un diagnóstico objetivo, porque sois científicos y científicas, Sí. pero ¿cómo ves el estado del cerebro actual? Bueno, yo lo veo con, quizá te diría, una parte de preocupación y hay una parte de esperanza también, ¿no? Porque veo que hay mucha gente que está, y sobre todo gente joven, que está queriendo salir de estos hábitos que no nos están haciendo bien y que está queriendo entender cómo funciona. Quizá tampoco a nivel de ciencia no sabemos bien, ahora se está despertando mucho todo, ¿no? El eje intestino-cerebro, cómo el cerebro puede tener una interacción con otros órganos del cuerpo, cómo estas interacciones pueden ir cambiando, pueden ir haciendo que la evolución que tiene sea diferente, ¿no? Y cómo influir al cuerpo también a través de todo esto. Esto lo estamos conociendo ahora y los científicos sí tenemos muchas herramientas que quizás son más objetivas o que creemos que pueden ser más objetivas, pero al final a mí lo que me da esperanza es que hay mucha gente joven con muchas ganas de hacer las cosas diferentes y de entender esto, ¿no? Aunque no sean científicos, aunque no sean médicos. Vamos a hablar de todos esos hábitos nocivos, todas estas prácticas nocivas de esta sociedad moderna que afectan más o menos al desarrollo del cerebro, pero si nosotros tuviésemos que comprender el funcionamiento del cerebro, ya sé que es extremadamente complejo, pero, y te voy a hacer una pregunta absurda y perdón por mi ignorancia, pero si tenemos que comprender el cerebro, ese 20% que nos permite comprender ese 80%, esa información fundamental que a alguien le permite entender, vale, tengo una idea de lo que tengo aquí y de su funcionamiento, ¿qué nos podrías explicar? Bueno, esto es un poco complicado, es un poco complicado de explicártelo así fácil y corto, ¿no? Pues alárgate todo lo que... Vale, hay una parte del cerebro que es muy primitiva, hay una parte que funciona sin que nosotros seamos conscientes de que esto es así. Históricamente, y hay varias clasificaciones, pero históricamente hay una parte de la neurociencia que divide el cerebro como en 3 capas diferentes, dependiendo del grado de evolución o quizá del grado de conciencia que nos puede aportar, ¿no? Por decirlo fácil. Hay una parte muy primitiva que tiene esa función básica, ¿no? Que se dedica pues, a controlar cuál es la frecuencia cardíaca, cuál es la frecuencia de nuestra respiración, que hagamos una serie de cosas que nosotros no somos conscientes que estamos haciendo,
pero que son básicas para que podamos mantenernos vivos, ¿no? Luego hay otra parte, que aquí es donde empezamos a diferenciarnos ya, que no es una central de un ordenador que se dedica a dar órdenes básicas, sino que es algo un poquito más complejo, que tiene que ver con el sistema límbico. El sistema límbico es esa parte más intermedia entre la corteza cerebral y la parte más primitiva, más primaria o más autónoma, ¿no? Más automática. El sistema límbico es bueno, a mí me fascina, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esto, porque realmente es lo que conecta las emociones, la memoria, una serie de cosas que son determinantes, ¿no? Que son diferenciadoras del ser humano y que es esa memoria la que también hace que nosotros tomemos una serie de decisiones una vez que se hace consciente y la llevamos a otro nivel. Pero que al mismo tiempo está entre la zona más de corteza más consciente y la zona más profundo más automática y las conecta. Entonces, al final, esto nos permite conocer o saber que de alguna manera nuestra conciencia, nuestra autonomía, el querer decidir y querer hacer las cosas, al final puede influenciar sobre algo que es básicamente automático. Entonces aquí es donde empieza la maravilla del cerebro, ¿no? Porque realmente puedes ver que hay mecanismos en los que tú puedes pasar de un estrato a otro, por llamarlo así, y puedes ir modificando ciertas cosas a través de las emociones, a través de comportamientos más básicos, a través de rutinas quizá, que el ser humano pues quizá le cuesta menos, ¿no? En un momento dado. Y todo ello puedes o no hacerlo consciente. O sea, se puede elegir o no, consciente o inconscientemente, valga la redundancia, en que seamos conscientes, que realmente nos demos cuenta de que estamos haciendo esto. Entonces es brutal porque cuando conoces un poco esta dinámica, ¿no? Puedes quedarte en lo básico, puedes cada vez intentar ir un poquito más profundamente en este tipo de conexiones y yo creo que no acabaríamos nunca, ¿no? Cada persona es diferente, cada persona tiene un cerebro diferente, ¿no? Esto lo vemos nosotros cuando... A mí me encanta el trabajo que hago porque cuando te enfrentas a un tumor cerebral, y no hay dos tumores cerebrales iguales, aunque se parezcan mucho, porque ninguno está colocado exactamente en el mismo sitio, es un reto a nivel de equipo, ¿no? Yo no hablo de personal porque no trabajo sola nunca. Es un reto a nivel de equipo el entender cómo esa persona le puede afectar, cómo esa persona, lo que tú hagas o no, hasta dónde llegues o no, la parte que dejes o no puede afectarle, ¿no? Y eso para nosotros también es la magia que le llamo yo de antes de el poder hablar con esa persona, entender cómo es, entender en parte pues, a qué está dispuesto, a qué no, qué le da miedo, qué no, ¿no? Haces como un trato con el paciente, decir, vale, esto aquí no vamos a llegar, esto no lo vamos a tocar, porque para ti esto es muy importante, pero es que al día siguiente viene otra persona y para esa persona no es tan importante eso. Por ejemplo, no es tan importante caminar o poder seguir caminando como poder seguir reconociendo a sus seres queridos. Entonces, aquí es una parte preciosa, ¿no? Yo creo que es la magia nuestra de decir, no, yo no sé cómo llega a funcionar esto, no tenemos toda la información, pero en el momento en el que conectas con el paciente, conectas con esa persona y te involucras de esa manera, cuando tú estás dentro de una intervención, sí que puedes pues, tenerlo en cuenta, ¿no? Y también esa persona ha decidido hasta dónde vas a llegar tú. Mira, te dejo un 10% del tumor, pero es que vas a poder seguir haciendo tu vida. Y quizá ese miedo de tener eso aquí dentro no es tan importante como que tú puedas seguir haciendo las cosas que me estás poniendo encima de la mesa, ¿no? Para mí esto es importante, es muy mágico, ¿no? Es la parte mágica de nuestro trabajo, hay partes no tanto, pero es una lucha también continua con el ego propio, ¿no? De decir, no, yo quiero quitarle todo esto que sé que le va a ayudar, ¿no? Y es una
intentar encontrar esa balanza. Y al final te encuentras que tú estás conectando con el cerebro de esa otra persona, tu cerebro también está aquí metido, y esa conexión entre los dos es súper especial. Al final llegas a hacer una conexión con el paciente, yo no les llamo pacientes, les llamo personas, precisamente por eso, porque tienen una decisión propia sobre su propia salud y sobre su propio proceso de enfermedad. Y yo simplemente hago de acompañamiento, de soporte, de cierta información para la que estamos preparados, pero ¿no? yo creo que al final hacemos de asesores. Simplemente. Sí. Me parece, bueno, extremadamente modesto. Bueno. La forma en cómo transmites tu increíble labor, la verdad. Y a mí me parece apasionante lo que acabas de decir, no me lo hubiese imaginado nunca. Me parece brutal que tú puedas, y sin tener todo el conocimiento de cómo funciona el cerebro, que entiendo que hay muchas cosas por descubrir, pero que tocando cierta parte o apurando un poco más, tú puedas quitarle a esa persona esa capacidad de caminar o esa capacidad de recordar. Pero claro, estamos hablando de, vale, para ti, ¿qué es lo importante en esta vida? ¿Qué quieres que mantenga? ¿Qué quieres que no? Sí. Es como... Es una increíble responsabilidad, es incluso un papel, no quiero llamarlo así, pero incluso me ha recordado a... no a ser Dios, pero hay en ti un gran poder de decidir hacia dónde va la vida de esa persona o cómo resultará después de esa operación. Yo yo creo que es una responsabilidad, no un poder. No, una responsabilidad. Es una gran responsabilidad, es cierto. También hay que saber, y esto es una parte, por eso te decía, es una lucha contra el ego continua, ¿no? Porque sí, es fácil creer que cuando te dedicas a algo así, no solo a nivel de neurocirugía, hay muchas profesiones, o sea, muchas especialidades de nuestra profesión que pueden tener una mirada muy similar, que pueden salvarle la vida a alguien. Bueno, ya hablaremos de esto luego, ¿no? Pero yo creo que tenemos una responsabilidad grande en poder establecer esa comunicación con el paciente, poder entender hasta dónde llegar y hasta dónde no, y hasta dónde yo sé llegar y hasta dónde no. Es decir, ya hay momentos en los que le llego a decir a una persona, lo siento, pero yo no te puedo ayudar, yo no sé cómo ayudarte, o quizá no soy la mejor persona para ayudarte. Y esto yo no me siento preparado, ¿no? Y también hay que saber decir, yo no estoy preparado para hacer esto. Porque hay otros muchos que seguramente sí lo están, o esa parte concreta la hacen mucho mejor que tú. ¿Por qué no llegar, ¿no? Saber decir hasta aquí? Y también somos humanos, y esto es la parte de humanidad que creo que tenemos que poder hacer, ¿no? De decir, no me siento preparado para esto, no siento preparado para asumir esta responsabilidad, porque también tienes un deber para con esa persona que pone su confianza en ti, ¿no? Doctor José Luis Marín estuvo aquí, es un presidente de una gran asociación de psiquiatras, Sí. una persona que me enseñó muchísimo, y él tiene una frase que me impactó, que es: no hay expertos de la salud, sino expertos de la enfermedad. Cierto. Y personas como él o personas como tú, pues me permiten recuperar mucho esa confianza en el sistema de salud ideado como tal, que es esa persona que te va a guiar, te va a acompañar, te va a asesorar en ese sufrimiento y no solo te va a medicar. Me parece fascinante que ahora cada vez salgan más perfiles como tú, que sois personas que mezcláis la ciencia, pero que le dais muchísima importancia a la parte de las emociones, a la parte más holística, más alternativa, que ya podremos tener la oportunidad de hablar después.